y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. No encuentro, nos vamos a ubicar entonces en la página 42 y vamos a tratar un tema muy bonito y muy fascinante que en la milicia es indispensable que lo trabajemos porque, como va a decir aquí, va a ser una cosa donde nosotros nos vamos a alimentar. Es fuente donde nosotros nos vamos a acercar y nos vamos a alimentar para que podamos seguir al Señor con fuerzas. Como los campesinos, ustedes saben que van al pueblo a comprar las cosas que necesitan, siempre los víveres, eso. Entonces ellos van al pueblo cada 8 días, cada 15 días a comprar, pero hay cosas que son indispensables. Una de ellas, por ejemplo, es la sal. Sin sal las comidas no tienen sabor. Imagínense eso mismo para un cristiano. El cristiano puede ir y no necesitar, por ejemplo, de cebolla durante 3 días. Puede vivir sin eso. Le faltan 3 días, se le acabaron y en 3 días va a comprar eso al mercado. Pero imagínense la sal. Entonces, asimismo, para un cristiano, la Eucaristía, así se llama, meramente dominical, es como la sal. Entonces, el tema que vamos a tratar es la vida sacramental, pero en esa vida sacramental, la Eucaristía. Entonces, vamos a iniciar con el texto bíblico que a mí me parece muy bonito y es la referencia directa que nos da las Sagradas Escrituras en la primera carta a los Corintios, que la escribe Pablo, y es muy bonito también en el contexto en que lo hace, y es que los corintios se reunían y entonces Pablo les recuerda por qué ellos se reunían, porque igual los corintios pueda que se reunían, pero a veces no sabían, no tenían claro el objetivo de la reunión que hacían, y entonces se iban para otro lado, y Pablo aquí les recuerda para qué se reúnen. Entonces nos dice el texto bíblico: hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de ese pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Entonces, miren, el objetivo de este encuentro va a ser eso, profundizar un poquito en la Eucaristía. Yo quiero iniciar preguntándoles, ¿ustedes qué saben de la Eucaristía? Así pues, sabemos que son las reuniones. Eso, la palabra, digamos etimológicamente significa lo que dice el señor Rogelio, acción de gracias, literalmente. Pero obviamente no nos podemos quedar en eso. La Eucaristía es mucho más. Como les decía al inicio, es la fuente donde el cristiano se nutre para seguir en el caminar. Y hay que decir una cosa muy importante, y es: la vida sacramental nuestra inicia por el bautismo, los sacramentos, ¿cierto? Los 7 sacramentos. Iniciamos con el bautismo que nos hace hijos de Dios, y con eso hay una cantidad de cosas que lo van a profundizar más adelante, porque la consagración que ustedes van a hacer y que yo ya hice, pero la voy a renovar porque es igual de renovación. La consagración es para vivir más plenamente esa primera consagración, que es la bautismal y la más importante. Nosotros lo que vamos a hacer es a comprometernos, miren, a comprometernos a vivir más fiel y radicalmente la consagración bautismal, consagrándonos a la bienaventurada Virgen María, a la Inmaculada, para que ella nos ayude a vivir con más radicalidad esa consagración. Entonces, la Eucaristía hace parte de ese itinerario, digamos, sacramental que la Iglesia nos ofrece para que podamos
llevar a cabo ese caminar y ese transgredir, donde tomemos fuerzas para seguir ese caminar. Entonces aquí vamos a mirar que los sacramentos son signos visibles de realidades espirituales. Miren, esto es muy importante. Muchos pensarán que la Eucaristía siempre es lo mismo, siempre sigue la misma estructura, más o menos, ¿cierto? Pero hay una realidad, y es una realidad más de fe que una realidad racional, y es que la Eucaristía siempre es nueva y siempre es una nueva oportunidad para que nosotros nos encontremos con el Señor y nos dejemos interpelar por lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque la Eucaristía siempre es una realidad que nos trasciende, que nos supera, porque es un misterio. Como que una persona se va a quedar en un pedazo de pan y un poco de vino. Eso es una realidad que nos supera ampliamente y que nosotros no podemos entender. Desde ahí es que tenemos que entender el misterio que celebramos y el misterio que día a día se repite, que el Señor baja nuevamente el poco de pan y el poco de vino y se nos entrega, y en nosotros resucita sus obras. San Francisco decía algo muy bonito, y era que el Señor, nosotros como María debemos encarnar al Señor, dejar que Él entre en cada uno de nuestros corazones, y que lo debemos dar a luz en nuestras obras. Y eso no solamente se hizo por María, eso nosotros también estamos llamados a dejar ser el Señor así, a darlo a luz, pero en nuestras obras. Eso también en la Eucaristía se da, porque el Señor viene a hacerse uno. San Maximiliano ahorita vamos a leer que nos dice que el Señor entra en nuestra alma para ser el alma de nuestra alma. ¿Podemos entender la profundidad de esas palabras? Creo que así a primera, escuchándolas de primeras, no. Pero es caer en cuenta de lo que celebramos, caer en cuenta de ese gran misterio. Entonces leemos que el sacramento dice, evoca el misterio de Cristo muerto y resucitado. ¿Muerto por qué? Porque se nos entrega. Nuevamente recordamos lo que pasó el viernes, o lo que conmemoramos mejor el Viernes Santo, ese viernes de pasión. Recordamos eso. Y no solamente nos quedamos en eso, sino que lo recordamos también resucitado, como lo decía hace un momento, resucitado en nuestras obras. Y hace presente a Cristo y su salvación. No a la manera de recuerdo, miren. Esto es importante de entender. No es que estamos haciendo, es como ya extremándolo un poco, una obra de teatro o una cosa que ya se hizo. No a manera de recuerdo, sino es que está sucediendo, que lo tenemos ahí. Es Cristo nuevamente el que con nosotros hace esa última cena. Es siempre Cristo el que está haciendo eso con nosotros. No es que estamos recordando o estamos haciendo como una mímica, digamos, de ese momento. No, es Cristo nuevamente el que hace eso con cada uno de nosotros. No a manera de recuerdo, sino real y eficazmente, porque actualizan la acción de Cristo. De la liturgia se dice que la liturgia es Cristo siendo en nosotros. Que la liturgia es Cristo que nos preside y el pueblo que por medio de Cristo, el único mediador ante el Padre, intercede por nosotros. Cristo que como cabeza de su iglesia está presidiendo a su pueblo y lo acompaña en sus alegrías y en sus penas, digamos. Esta es la dimensión cristológica, o sea, cristológica pues es el estudio solamente de Cristo, la mirada de la Eucaristía desde Cristo. Entonces, tengamos claro esa palabra, no es recuerdo, sino que es real. Dice segundo, convocan a la comunidad, y esto es otro aspecto que es muy bonito de la liturgia y de la Eucaristía, y es que
no la celebro yo solo, sino que siempre hay una comunidad. Entonces, primero, nos venimos a encontrar con Cristo, que se nos da como alimento, como bebida, como comida y bebida de salvación, pero también nos convoca en comunidad. Dice, y expresa la realidad de la iglesia al mismo tiempo que la construye. Porque la iglesia hace los sacramentos y los sacramentos hacen la iglesia. Es la dimensión eclesial, la dimensión de comunidad, de que somos comunidad reunida para celebrar el misterio de Cristo. Dice, provocan como respuesta a un estilo de vida, porque la acción eficaz de Cristo en su iglesia son portadoras de salvación, comunican la gracia, transformando a la persona, es decir, su relación con los demás y liberando del pecado para vivir la nueva vida que es comunión con Dios y con nosotros. Aquí hay dos elementos importantes, y es lo que celebramos en cada Eucaristía, para decir que provocan, porque deben provocar en nosotros, dice ahí el texto, nos dice una respuesta. ¿Cómo provoca una respuesta a la Eucaristía? De dos formas. Primera, lo primero que hacemos en la Eucaristía, ¿qué es? Escuchar qué. Escuchar la palabra, ¿cierto? Y la palabra siempre tiene algo nuevo que decirnos. La palabra siempre tiene algo nuevo que contarnos a la vida diaria. Y es el Evangelio, y el Evangelio siempre es buena noticia, y la buena noticia siempre es nueva, novedosa. De esa primera forma es que suscita en nosotros una respuesta. A veces nosotros no tenemos muy en cuenta eso, de que cada día el Señor nos dice en su palabra algo nuevo, y nosotros muchas veces, puede que muchas veces vengamos a misa, pero dice alguien que cuando la palabra no nos interpela, es como si no hubiésemos venido, así estuviésemos sentados en la primera banca. Entonces, de esa manera, escuchando la palabra de Dios y dejando que la palabra me interpele a mí, es que yo pueda dar una respuesta. Es que esa convicción que yo me lleve de la palabra, entonces es la que va a provocar en mí una respuesta de fe, una respuesta que puede ser entonces cambiando una actitud que no va con un cristiano. Hoy la palabra, por ejemplo, que nos interpelaba, que nos decía y qué respuesta nos daba y qué respuesta nos llamaba a dar mejor. ¿Cuál era? La de la humildad. Miren, y con una palabra y con una frase que nos quede de la palabra, de ese texto que hemos escuchado, ya con eso nos basta, ¿cierto? Porque miren la tarea que nos deja, ser humildes, y qué tan difícil es. Y por último, dice, entonces invocan, porque a través de las diversas manifestaciones de la estructura sacramental eclesial, Cristo llama a su encuentro y llama a la persona a participar de la comunidad eclesial para hacerlos partícipes de su salvación. Y esta entonces es la segunda cosa que quería decirles, y es, eso que nos hace la palabra es a cada uno, pero obviamente a toda la comunidad. Pero la riqueza de eso que nos interpela y de eso que nos llama a dar una respuesta es que con mi semejante, con el que tengo al lado. ¿Y eso qué hace? Acrecentar la comunión eclesial y acrecentar la armonía fraterna, la armonía entre los hermanos. Bueno, miren, en los documentos de la iglesia está muy especificado. Y bueno, a veces se ha malinterpretado la importancia que tiene la Eucaristía. Hoy en día la Eucaristía la utilizamos para todo, ¿cierto? Pero tenemos claro la importancia, pero muchas veces por ir a tantas Eucaristías, por haber tantas Eucaristías, entonces le vamos perdiendo como el sentido y le vamos perdiendo como la profundidad que en realidad tiene. Pero la iglesia sí tiene clarísimo qué es la Eucaristía, y por eso nos dice el catecismo de ella.
que toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hay en la Iglesia 7 sacramentos, que ya pues los conocemos. Luego, en una encíclica, en un documento eclesial de Juan Pablo II, que se llama Ecclesia de Eucaristía, enseña que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. Miren, estos dos términos son muy importantes. ¿Fuente qué es? ¿Qué es fuente? Donde nace algo. Y cima, lo más elevado. Entonces, miren lo que para un cristiano debe ser la Eucaristía y que a veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, fuente, o sea, de donde nace, y cima, a donde debe tender. Entonces, eso es un reto para cada uno de nosotros. Bueno, eso entonces con respecto a lo que dice más o menos, no leí todo, miren que me salté algunos pedacitos, pero porque eso les va a tocar a ustedes. ¿Vieron? Para que profundicen más. Es un misterio muy bonito y que uno no puede abarcar en una noche. Hablar de la Eucaristía sería hablar todo un día y hacer un retiro para entender ese misterio tan bonito que nos desborda muchas veces. Quisiera también detenerme un poquito en la segunda parte de la Eucaristía. Hablamos de la primera, que fue la escucha, ¿cierto? Y en la segunda, ¿cuál es la segunda entonces? Pues no tiene un nombre así específico, pero entonces la segunda parte de la Eucaristía es el sacrificio. Entonces vemos cómo el Señor, y es muy bonito, miren el sentido que se le da. Escuchamos la palabra, porque eso era lo que hacían las primeras comunidades cristianas. Si ustedes recuerdan Hechos de los Apóstoles, se reunían para la escucha de la palabra y para la partición del pan. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, eso es lo que hacemos hoy en día también. Escuchamos la palabra primero y luego compartimos la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía, que es el Señor mismo quien se nos entrega, en su cuerpo y en su sangre. Entonces, la misa como está hoy en día es, luego de que se termina con el credo y con la oración de los fieles, viene un momento muy importante y muy significativo. Y a veces dice el sacerdote, junto al pan y al vino ofrezcamos nuestra vida. Es porque en ese pan y en ese vino, que luego serán cuerpo y sangre, nosotros también depositamos nuestra vida y todo lo que somos. Es decir, que nos hacemos uno con la ofrenda que luego se convertirá en cuerpo y sangre. Llegamos a entender y a mirar el sentido tan bonito y tan sencillo. Es una cosa que uno no cae en cuenta siempre. Pero a mí eso me abisma tanto, por eso se los comparto, porque yo siempre, y a mí me gusta mucho cuando en la misa ese momento se hace en silencio, porque a uno lo lleva a reflexionar y a decir, caramba, es que no solamente es ese cuerpo y esa sangre la que se ofrece, es mi propia vida, y luego esa propia vida de uno se le ofrece al Padre como sacrificio de oblación, y luego Cristo mismo es el que se ofrece también. Entonces, esa segunda parte es el sacrificio. Luego, por la acción del Espíritu Santo, no por el sacerdote, sino por medio del sacerdote, pero es el Espíritu Santo quien convierte ese cuerpo y esa sangre, y de ninguna manera extraordinaria, porque el cuerpo sigue siendo el cuerpo, un poco una hostia, y la sangre sigue siendo vino. Pero por la conciencia de fe y por la convicción que nosotros tenemos de que Cristo hizo eso y de que Cristo es capaz de hacer cosas imposibles, nosotros creemos eso, y por eso es que nosotros tenemos la firme convicción de que quien recibimos en el momento de comulgar y en el momento de la comunión es a Él mismo. Por esa acción maravillosa del Espíritu Santo
y de su grande amor, obviamente, teniendo siempre presente que todo eso lo hizo por amor a nosotros. Bueno, dice aquí un apartado: en la Eucaristía se sintetiza la vida del cristiano, se une el cielo y la tierra, y la Iglesia en pleno proclama la acción de gracias al Dios único que cumple su promesa de hacerse presente en medio de los que se congregan en su nombre. Mateo 18:20. Recordamos que siempre el Señor dice: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, lo que hace la Eucaristía es una cosa impresionante. Por eso al final va a haber una recomendación de una película que es sumamente significativa en cuanto a cómo muestra la Eucaristía y esas realidades que nosotros no vemos, porque obviamente la fe de nosotros es eso, es creer en eso que a nuestros sentidos no se percibe. Entonces dice, ¿por qué dice? Dice, se sintetiza la vida del cristiano, se une el cielo y la tierra. ¿Por qué ustedes creen que ahí está esa expresión ahí? ¿Y de qué manera se une el cielo y la tierra? Perdón, en la Eucaristía. ¿Ustedes qué creen de qué manera? Yo pienso, pues, acorde a lo que hemos escuchado, es como si se abriera el espacio para que abran Dios, todos los ángeles, hasta el mismo purgatorio también se ve, y todos estamos aquí centrados en esa presencia de Jesús en su sacrificio. Bueno, más o menos sí, va por ahí, y es por el hecho de que es el Señor que está resucitado y está en la gloria del Padre, y es Él mismo el que baja. Entonces ahí es cuando nosotros que lo invocamos, Él baja y ahí se unen cielo y tierra, ¿cierto? Y como dice Doña Cielo, pues ángeles que están siempre alabándonos también se unen a nosotros en esa alabanza. En el prefacio, si ustedes se dan cuenta, todos los prefacios terminan: por eso nosotros con los ángeles y los santos alabamos tu nombre diciendo. O sea que esa alabanza se une a la de los ángeles, ¿sí? Se unen en una sola alabanza, perdón, al Padre y al mismo Cristo. Dice, en pleno proclama, miren la iglesia lo que hace, proclama la acción de gracias al Dios único que cumple su promesa de hacerse presente. La iglesia lo que hace en la Eucaristía es eso, dar gracias, precisamente de ahí la palabra, porque la iglesia se congrega para dar gracias al Dios que siempre permanece fiel a la promesa que hizo de siempre estar con nosotros. Bueno, esto ya lo hablamos, que fue la Eucaristía nos ofrece el doble banquete de la palabra y el cuerpo de Cristo. Eso ya lo explicamos un poco. Ahora, entonces, vamos a mirar lo que la milicia vamos a mirar lo que un milite debe saber con respecto a cómo debe vivir la Eucaristía. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dicen: los estatutos de la milicia no especifican nada de forma concreta. Miren, ay, perdón, tengo gripe. Vamos a editar ese corte. Sí, yo sé por qué estoy hablando así. Gracias a Dios. Bueno, entonces, miren que lo bonito también de la milicia es que va a crear una conciencia en ustedes. Y así ustedes no se consagren, ustedes van a saber esto. Y esto lo debe saber todo cristiano. Entonces, lo bonito de la milicia es que va a crear una conciencia, y los estatutos, por eso no nos van a decir el milite está obligado a ir a misa tales días. No. Dice, no especifican nada de forma concreta. Sin embargo, dice, en uno de sus apartados dice que debemos llegar a ser semejantes a la Inmaculada.
Y si meditamos en la vida de ella, nos daremos cuenta que ella convivió junto a su Hijo y Señor y que tuvo un contacto cotidiano con Él. Por eso podemos inferir que lo más conveniente para nosotros que nos empeñamos en imitar su ejemplo es que participamos diariamente de la Eucaristía. Miren, lo va a insinuar y va a decir, bueno, nosotros debemos ser, nos vamos a consagrar a la Inmaculada. Y pues el acto de consagración consiste en que yo me pongo en sus manos, pero también el ejemplo de ella va a ser un referente para mi vida. Entonces aquí dice, la Inmaculada siempre vivió con el Señor, estuvo junto a Él. Y lo lógico sería que nosotros participáramos entonces cotidianamente, diariamente de la Eucaristía. Pero bueno, entendiendo nuestro quehacer y nuestro trabajo, nuestros compromisos, va a ser un poco complicado, ¿cierto? Pero el tener esto presente nos va a ayudar mucho, el tener una conciencia clara y claridad sobre este punto. Entonces vamos a mirar lo que dice el Padre Colbe. Dice, para el Padre Colbe no era importante solo ir a la celebración, era necesario también que tuviésemos una preparación previa. Y esto es muy importante. A veces podemos preguntarnos, yo estuve en misa, estuve en Eucaristía, pero me preguntan allá afuera, ¿y qué dijo el Padre? ¿Y qué pasó de extraordinario? Y uno queda como que, bueno, sí estuve, pero me desconcentré, estuve pendiente de otras cosas. San Carlos Borromeo va a decir que de qué te quejas si estás distraído, si no, y eso es para el sacerdote, mire, muy duro. Piensa qué hiciste en la sacristía minutos antes de celebrar la misa. Entonces, ¿de qué te quejas si luego vas a decir que estuviste distraído? Lo mismo vale para nosotros. Para celebrar dignamente una Eucaristía hay que hacer una preparación previa. ¿Cómo hacemos esa preparación previa? Aquí lo único que nos van a dar es unas luces y como una pequeña oración, simplemente. Pero yo creo que la mayor preparación que nosotros podemos hacer es tener una disposición inmensa para el encuentro, tanto con Cristo que se nos da como con los hermanos. Que en los hermanos también está Cristo en la asamblea. Y dice, y que al terminar no saliéramos del templo, esto sí es muy bonito y loable que lo podamos hacer, sin agradecer a Dios por el don infinito de su amor que se nos comunicaba en la Santa Eucaristía. Aquí yo les voy a decir una anécdota, y fue cuando yo tomé la comunión. La catequista nos decía, miren, no se les olvide que cuando reciban al Señor, ustedes hacen un momentico de oración y le dicen, gracias Señor, porque te he recibido hoy y porque te he recibido dignamente, gracias Señor por venir a mí. Y a mí nunca se me olvidará que yo nunca hice eso. Yo no lo hice. No, sino que se me olvidó. Entonces en la primera comunión como uno empieza a entregar estampitas, empieza a entregar y lo empiezan a abrazar y hacer esto y hacer lo otro. Y yo, ay Señor, a mí se me olvidó hacer eso. Y a mí nunca se me olvidará esa anécdota. Y eso nos lo recuerda aquí Maximiliano. Miren, dar gracias, agradecer por haberlo recibido, por haber recibido su infinito amor. Dice, en cuanto a la preparación previa, no hay mejor preparación a la Santa Comunión que ofrecerla a la Inmaculada, haciendo de nuestra parte, obviamente, todo lo que podamos. Ella dispondrá nuestro corazón de la mejor manera y podremos estar seguros de procurar así a Jesús la mayor alegría de manifestarle el amor más grande. Es decir, que cuando vayamos a comulgar, digamos, María Inmaculada, mi Madre, esta comunión la hago por ti y para ti, pero de mi parte yo voy a hacer todo lo que pueda. Esa es la preparación previa que nos propone Maximiliano. Bueno, y aquí hay una oración que, bueno, yo se la recomiendo
pero que no la tengan aquí solamente, sino que sería muy bonito tenerla en una hoja y cuando vengan a misa pues sacan ahí su machetico y con el tiempo se la van aprendiendo. Bueno, dice luego, ¿qué milagro? ¿Quién se atrevería a suponer? Eso se los contaba ahorita, pero aquí lo vamos a leer de los propios escritos de Colby. Nuestra alma se convierte en un sagrario viviente y todavía más, porque el alma de Jesús se une a la nuestra y se convierte en el alma de nuestra alma. Imposible comprender todo esto. Nosotros podemos solo sentir sus efectos. Explicando alguna vez lo que se debía hacer cuando se reciba al Señor, Él mismo decía, después de la Santa Comunión, aprovecha para decirle a Jesús lo que te hace sufrir, pídele consejo. Eso es la acción de gracias. Miren, entonces después va a decir lo que deberíamos hacer después de recibir al Señor. Después de la Santa Comunión, oremos de nuevo a la Inmaculada para que ella misma se digne recibir a Jesús en nuestra alma y hacerlo así tan feliz como nadie lo ha conseguido jamás. Es decir, pedirle a María Santísima, a María Inmaculada, que nos ayude a que nuestro cuerpo, que se ha convertido en sagrario del Señor, sea una digna morada para Él. Eso es lo que nos está diciendo Maximiliano. Y luego va a aconsejar que la consagración diaria la hagamos también después de ese momento, como un acto también de fe, como un acto de piedad, como un acto de confiarnos de nuevo a la Inmaculada después de haber recibido a su Hijo. Bueno, luego dice, para los milites, además de la misa dominical, y esto es muy importante, porque como les decía al inicio, así como el campesino necesita siempre de la sal, el cristiano, la misa dominical es sagradísima. ¿Por qué? Porque en el domingo conmemoramos la muerte y resurrección del Señor. Ese paso, la Pascua, paso del Señor por nuestra vida. Entonces, siempre esa va a ser la mayor exigencia, la misa dominical, y que la vivamos sabiendo y teniendo presente, no tanto en la mente, sino en el corazón, todo esto que hoy les estoy compartiendo. Bueno, dice, la misa de las fiestas de la Virgen tiene una especial importancia. Debemos prepararnos con mucha devoción y tener muy en cuenta en el calendario litúrgico los días de fiestas marianas. Por ejemplo, una fiesta mariana, de las que no estén aquí. La consagración, el día de la consagración. No, pero aquí dice, aquí más adelante que dice el día de la consagración. El 8. El 8 también lo dice aquí. Bueno, el 16 de julio, por ejemplo, es una fiesta muy importante. No, el 8 de septiembre, la Natividad de la Virgen, eso tiene muchas. Lo importante aquí a tener en cuenta es que no vamos a ir siempre que haya una fiesta mariana a la Eucaristía, pero sí tenemos el compromiso de asistir a las de precepto. Por ejemplo, yo estaba mirando en estos días los dogmas de la Virgen María, que son solemnidad, y que aunque no sean día de precepto, o sea, como misa de domingo, que sí es, entre comillas, obligación ir, sí son importantes. La primera, el 1 de enero. El 1 de enero. Es difícil ir a misa un 1 de enero, pero sí se puede, que es María, Madre de Dios. María es María por eso, porque es la Madre de Dios, no más. Segundo, el 15 de agosto, la Asunción de la Bienaventurada Virgen María nos recuerda que nosotros a eso estamos llamados. Nuestra humanidad va a ser así, va a ser asunta como María.
nos recuerda y nos hace estar orgullosos de que una de nosotros, una de nuestra carne, esté ya gozando de la eternidad. ¿Sí? Nos recuerda eso, que nosotros no estamos hechos simplemente para aquí, sino para alcanzar eso que ella alcanzó. Se siente igual que cuando un colombiano triunfa en el exterior y uno, aunque no tiene nada que ver con eso, uno se siente como que, fue un colombiano. Así se siente con la bienaventurada Virgen María. Ya está gozando del cielo y es de nuestra carne. Y la última, el 8 de diciembre, la Inmaculada, nos dice que ella fue preservada y que así como ella, nosotros no tenemos que ser como ellas, sino como ella, o sea, imitarla, tratar de seguir su ejemplo y sus virtudes, que es más importante. En estos días nos decían en una clase que me pareció muy significativo, y es que cuando usted le prende una vela a un santo cualquiera, pero sobre todo a la Bienaventurada Virgen María, no lo está haciendo con un ánimo de que esa vela sea por una intención cualquiera, sino que esa vela lo que hace, ¿sabe qué es? Alumbrarla a ella para que uno la vea, si está en oscuridad. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Es como para mostrárnosla, no para que... Eso es como un sentido muy literal de la situación. ¿Sí? Yo le prendo la vela cuando hay oscuridad y cuando no puedo ver nada. Entonces le prendo la vela a la Bienaventurada Virgen María para verla, para que se me haga más visible eso. Tener en cuenta eso al momento de hacer, por ejemplo, un acto de piedad, que uno va pidiéndole una intención y prendiéndole una vela. Uno puede que vaya con la intención, pero también con la conciencia de que esa vela me la está mostrando, esa luz me la está mostrando a ella y sus virtudes. Bueno, y va obviamente a recomendar con ahínco y con especial dedicación el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada, que si Dios lo permite, el día que se consagran ustedes. Entonces, el 8 de diciembre. Y también dice algo y tiene una referencia a la celebración de la aparición de la Virgen en Lourdes. Sabemos que antes de él partir a Japón en su viaje misionero, llegó a Lourdes a pedirle a la Virgen que lo acompañara. El día 11 celebramos todos los años el recuerdo de la aparición de la Virgen Inmaculada en Lourdes. Y también en Lourdes fue que ella dijo: yo soy la Inmaculada. También es significativo para nosotros. ¿Cómo celebrar dignamente ese recuerdo? Todos nosotros purificaremos ese día nuestras almas y recibiremos en el corazón a Dios que vive entre nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Aquí hay dos sacramentos importantes. Para recibir la Sagrada Eucaristía, primero la confesión. Bueno, esto fue lo que más o menos aquí la cartilla nos dice, pero obviamente el tema da para mucho más. Y eso fue entonces lo que yo traté también de compartirles de mi poca experiencia en la orden y de mi poca experiencia también como milite. Yo también soy milite y me siento muy bien al hacer esto, porque puedo también expresar un poquito mi consagración, porque no tengo así como un apostolado de la milicia ni nada de eso, sino que a mí me parece muy significativo el poder compartir, así sea una formación con nuevos milites y nuevas personas que están muy entusiasmadas por conocer a la milicia y consagrarse. Es una ilusión muy bonita y pues eso era lo que les quería compartir. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón.